Me llamo Rosa Alvarado. Tengo 72 años y soy enfermera jubilada. Durante más de 4 décadas trabajé en hospitales públicos de Veracruz, limpiando heridas ajenas mientras las mías seguían supurando por dentro, en silencio. Desde que quedé viuda a los 57, he vivido sola en la misma casa que construimos con Anselmo, mi marido, con nuestras propias manos, entre guardias nocturnas y turnos partidos, levantando muros mientras levantábamos también esperanzas. Es una casa sencilla, de paredes gruesas y ventanas con barrotes oxidados, pero cada rincón lleva la huella de nuestras vidas. El patio donde colgábamos las sábanas al sol, la cocina donde él preparaba café los domingos, la habitación donde trajimos a Bruno recién nacido y donde después lo velé, durante noches enteras, cuando la fiebre lo consumía. Esa casa fue mi fortaleza y mi cárcel, mi consuelo y mi condena. Y por muchos años fue también el refugio de mi hijo, hasta que dejó de necesitarlo. Bruno fue el único hijo que tuvimos. Llegó tarde, cuando ya pensábamos que la maternidad no nos alcanzaría. Por eso, quizás, le di todo. No hubo sacrificio que me pareciera demasiado grande si era por él. Cuando Anselmo murió de un infarto fulminante en la banqueta del mercado, fue como si el mundo perdiera el equilibrio, pero no me permití caer. Bruno aún estudiaba, y yo aún tenía brazos fuertes y piernas firmes. Me doblé, sí, muchas veces, pero no me rompí. Trabajé jornadas dobles, vendí las alhajas de mi madre, cancelé mi jubilación anticipada y me volví más madre que nunca. Crié a Bruno con una mezcla de ternura y severidad, enseñándole a respetar a los otros, a valorar el trabajo, a no olvidar nunca de dónde venimos. Pero a veces pienso que le enseñé demasiado bien a volar y no lo suficiente a regresar. Bruno siempre fue un muchacho callado, observador. Tenía una inteligencia que me asombraba, pero también una fragilidad que no quise ver. De joven, pasó por varios empleos temporales hasta que conoció a Irene, una muchacha de sonrisa torcida y voz suave, que había llegado a Veracruz desde Chiapas buscando mejor suerte. Al principio me pareció una chica amable, algo insegura, pero respetuosa. Se instaló en la casa casi sin que me diera cuenta. Primero venía a cenar, luego pasaba las noches, luego trajo un tabumo, una maleta con ropa y finalmente ocupó el cuarto de Bruno. Yo no dije nada, quizás porque estaba cansada de vivir en soledad, quizás porque pensé que el amor lo estabilizaría. Pero pronto entendí que la llegada de Irene cambió la dinámica de todo. Bruno se volvió más distante, más silencioso. Irene tomaba decisiones sin consultarme. Reorganizaba la cocina. Traía muebles usados sin avisar. Yo lo permitía, resignada, convenciéndome de que era temporal, de que solo necesitaban ayuda mientras se levantaban. Cuando Irene quedó embarazada, supe que no era el momento ideal. Ninguno de los dos tenía trabajo estable. Las cuentas apenas alcanzaban y la casa comenzaba a necesitar reparaciones. Pero no dije ni una palabra de crítica. Les abrí los brazos. Me convertí en la enfermera, la cocinera, la lavandera y la consejera de una pareja joven que apenas sabía cómo sostenerse. Vendí el anillo de compromiso que me dio Anselmo para pagar la clínica privada donde Irene insistió en dar a luz. Ella no quería hospitales públicos. Le daba miedo, decía, por lo que había visto en su pueblo. Yo lo entendí, aunque por dentro me doliera. A veces me preguntaba si habrían hecho lo mismo por mí, si yo fuera la necesitada, pero sacudía esos pensamientos como si fueran polvo incómodo, y me decía que el amor no se calcula. Durante el embarazo, pasé semanas enteras preparando la habitación del bebé. Repinté los muros en un color crema que no abrumara,
Colgué cortinas con dibujos de estrellas. Tejí una cobijita amarilla con mis propias manos, hilo por hilo, en las noches. Silenciosas. Cada pequeño detalle era un acto de amor, una forma de sentirme útil, presente. Había algo profundamente sanador en ese proceso. Me hacía ilusión pensar en los primeros pasos, en los cumpleaños con globos, en las tardes de cuentos leídos en voz alta. Me aferré a esa idea como quien se aferra a un tronco en medio de una inundación emocional. Pensaba que con el nacimiento del niño, la familia se consolidaría. Pensaba que me necesitarían aún más. Pensaba que por fin volveríamos a ser una casa llena de vida, no solo de rutinas. La noche del parto fue larga. Irene comenzó con contracciones a las 3 de la madrugada. Bruno, nervioso, no sabía ni cómo sostenerla. Fui yo quien preparó la maleta de emergencia, quien llamó al taxi, quien se sentó a su lado en la sala de espera mientras ella gemía entre suspiros. Cuando por fin nos llamaron, yo ya tenía los pies dormidos de tanto estar de pie, pero al verla con el bebé en brazos, tan pequeña, tan frágil y desbordada, se me derritió la dureza. Lloré en silencio, no solo por el nacimiento del niño, sino porque sentí que aún tenía un lugar en esa historia. Volvimos a casa 2 días después, con el bebé envuelto en mantas y un olor a leche agria que llenaba el aire. Esa noche dormí en la sala, para no molestar. A la mañana siguiente, el sol entraba por la ventana como una bendición. Y creí, ingenuamente, que todo iba a estar bien. Pero estaba equivocada, profundamente equivocada. Fue al tercer día después del parto. El bebé dormía en la habitación contigua, envuelto en una manta de algodón, mientras Irene descansaba recostada en la cama matrimonial, con la cabeza ladeada hacia la ventana. Yo me levanté temprano, como era mi costumbre, y preparé café de olla con canela, tostadas con mantequilla y un poco de fruta cortada, creyendo que un desayuno así haría sentir bienvenidas a las nuevas rutinas. De fondo, una estación de radio sonaba bajito, como esas que repiten boleros y noticias locales entre comentarios de locutores con voces ajadas. Me sentía tranquila, en una calma de esas que parece previa a algo más grande, aunque no supe identificarlo en ese momento. Aún tenía los brazos entumecidos por el esfuerzo de los días anteriores, pero el alma un poco más liviana. Había un orden dulce en la casa, un silencio lleno de posibilidades, y yo creía, en mi inocencia terca, que ese sería el inicio de una nueva etapa para los 3. Cuando terminé de preparar la bandeja, fui a tocar suavemente la puerta de la recámara. Escuché un movimiento ligero adentro, y después, la voz de Irene, apenas un murmullo, diciendo que podía pasar. Entré con cuidado, como quien no quiere interrumpir un sueño. Irene estaba sentada, con el pelo suelto y los ojos algo hinchados, probablemente por el cansancio, pero también, me pareció, por algo más. No supe leerlo del todo. Dejó que colocara la bandeja sobre la mesita lateral, pero no se movió. Bruno no estaba. «Salió temprano», dijo ella sin que yo lo preguntara. «Fue a recoger unos papeles del registro». Asentí en silencio. El bebé dormía en su Moisés, haciendo ruiditos suaves con la nariz. Me incliné y acaricié su frente. «Está precioso, Rosa», dije con ternura, y ella sonrió, pero sin alegría. Me dispuse a retirarme para que comiera tranquila, pero antes de alcanzar la puerta, Irene me llamó con esa forma de hablar que no acepta que se la ignore. «Rosa, ¿podemos hablar un momento?» Me giré, todavía con la sensación cálida del desayuno en el pecho, y asentí. Ella desvió la mirada hacia la ventana. «Primero que nada, quería agradecerte por todo, por estar con nosotros».
por ayudarnos con el parto, por permitirnos estar aquí. Su voz era una mezcla entre timidez y algo más duro, más preparado. Yo sentí que lo que venía no sería bueno. Pero ahora que el bebé ya nació, Bruno y yo creemos que es momento de tener nuestro espacio. No entendí de inmediato. Mi cuerpo lo entendió antes que mi mente. Una rigidez en la espalda, un sudor frío en la nuca. ¿Qué espacio? Pregunté como si no pudiera unir las palabras. Irene bajó la mirada y luego la sostuvo. La casa. Creemos que ya cumpliste tu parte. Bruno me dijo que tú estarías de acuerdo en que ahora nos toca a nosotros. Me reí, más por reflejo que por humor. ¿Cómo que les toca? Esta casa es mía, Irene. La construimos con Anselmo desde los cimientos. Ustedes viven aquí porque yo los invité, porque quise ayudarlos. Mi voz no era dura, aún estaba bañada en incredulidad. Irene se incorporó con más fuerza, dejando las piernas colgando al borde de la cama. Eso lo sabemos, pero también firmaste los papeles, ¿recuerdas? Los de la donación. Bruno dijo que era una formalidad para facilitar el trámite del hospital. Pero en ellos aparece la casa a mi nombre. Ya hicimos el cambio en el registro. Legalmente. Ya no es tuya. El corazón me golpeó el pecho como si quisiera salir. Recordé vagamente un día de marzo, cuando Irene me pidió que firmara unos documentos para no tener problemas con el seguro del hospital. Era temprano, y yo estaba preparando sopa de lentejas. Firmé sin leer. ¿Cómo iba a sospechar? ¿Por qué habría de pensar que mi propio hijo y su pareja usarían esa confianza para quitarme lo único que me quedaba? Eso debe ser un error, dije en voz baja. No lo es, replicó ella. Bruno me lo explicó. Y también creemos que lo mejor es que regreses a tu otra casa, la que tienes en el campo. Allí estarás más tranquila. Aquí hay mucho ruido. El bebé necesita estabilidad, y yo también. Necesito descansar. La casa es pequeña para 3 adultos y un recién nacido. Cada palabra caía como una piedra. Irene hablaba con una calma aprendida, como si hubiese ensayado el discurso frente al espejo. Yo solo escuchaba, parada junto a la puerta, con las manos colgando a los lados, sin saber si era real lo que estaba oyendo. Sentí un zumbido en los oídos, un leve mareo. Pero me mantuve de pie. Después de todo, soy enfermera. Sé sostener cuerpos ajenos en mitad del colapso. Ahora me tocaba sostener el mío. ¿Y Bruno? Pregunté, buscando en mi hijo un rastro de verdad, de cordura, de arrepentimiento. Él me pidió que hablara contigo primero. Dice que no quiere lastimarte, que te respeta, pero que necesita empezar esta etapa con orden, que ya es tiempo. ¿Tiempo de qué? Pregunté con una voz que ya no era mía. De vivir sin ti, respondió ella. Y lo hizo sin levantar el tono, como si estuviera señalando una fecha en el calendario. Me acerqué lentamente a la cama. No para tocarla, no para golpearla, solo para mirarla de cerca, como se mira una herida para entender su profundidad. ¿Tú crees que eso está bien? ¿Que después de todo lo que hice por ustedes, merezco esto? ¿Que después de lavar su ropa, preparar su comida, pagar un hospital privado con el anillo que me dio mi marido, la recompensa es que me echen? Irene no contestó. Solo extendió la mano hacia el buró y tomó un llavero. Lo dejó sobre la cama, sin decir más. Mis llaves. Las mismas llaves que colgaban de mi bolso desde hacía décadas. Las que abrían cada habitación de esta casa.
Ahora estaban ahí, tendidas entre las sábanas, como un símbolo absurdo de cortesía. Me devolvían la propiedad sin devolvérmela. No lloré. No todavía. Recogí las llaves. Me incliné una vez más sobre el Moisés, besé la frente del bebé. Mi nieto, aunque pareciera que no tenía derecho a llamarlo así. Y salí de la habitación. En el pasillo, el sol filtraba sombras largas sobre las paredes. Caminé hacia la puerta principal sin mirar atrás. Tomé mi bolso, mis zapatos, y crucé el umbral como una visita que ya ha cumplido su tiempo. Sentí el calor del mediodía en la cara, el mismo calor que durante años me acompañó al regresar del hospital, con los pies hinchados y las manos llenas de historias ajenas. Pero nunca pensé que un día me acompañaría también en mi destierro. Subí a un taxi sin saber bien a dónde ir. Pedí que me llevara a la casa del campo, esa que no visito desde hace años, la que usábamos con Anselmo los fines de semana, y que con el tiempo quedó abandonada por los trabajos, por la crianza, por la vida. El camino fue silencioso. El chofer hablaba por teléfono con alguien, riendo, mientras yo repasaba mentalmente cada error, cada omisión, cada acto de amor que ahora parecía un acto de ingenuidad. Apreté las llaves en el puño, como si fueran una promesa rota. La casa estaba llena de polvo, de ausencia, pero también de algo que no supe identificar de inmediato. Algo que se parecía mucho a la libertad. La casa del campo me recibió con una especie de indiferencia polvorienta. Las bisagras chirriaron cuando empujé la puerta principal, y una ráfaga de olor a encierro y humedad me envolvió de inmediato, mezclándose con el perfume rancio de la madera vieja. Hacía más de 8 años que no pasaba una noche allí. En los primeros años tras la muerte de Anselmo, solía venir los domingos, podar los rosales, desempolvar los libros, sentarme en el porche con un café entre las manos, mientras el sol caía oblicuo entre los árboles. Pero poco a poco fui dejándola de lado, ocupada en criar a Bruno, en mantener el hospital a flote, en hacer espacio para la vida de otros. Con el tiempo esta casa dejó de ser un hogar y se convirtió en un recuerdo con paredes. Me instalé en lo que pude. Un colchón duro, un par de mantas en una caja, una lámpara aún funcional. Esa primera noche dormí mal. El cuerpo cansado pero la mente girando como una licuadora encendida. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Irene, tranquila, segura de sí misma, pronunciando su discurso como si se tratara de una conversación sensata, como si no estuviera despojándome de mi vida. Pero más que su voz, me perseguía la ausencia de la de Bruno. Su silencio. Su huida calculada. Su decisión de no enfrentarme él mismo. Había criado a un hombre que no sabía sostener la mirada de su madre. A la mañana siguiente encendí la vieja cafetera eléctrica y me senté en la cocina, mirando el cielo cambiar de rosa a gris por la ventana sin cortinas. Abrí una libreta vieja y empecé a posanotar. No sé bien por qué. Quizás era la costumbre de anotar cosas del hospital. Turnos, dosis, listas de tareas. Escribí lo que había sucedido, con fechas, con detalles, como si al ponerlo en palabras pudiera entenderlo mejor. Me descubrí escribiendo frases como «me traicionaron sin levantar la voz» y «el amor no era garantía, solo combustible para que me usaran». Terminé subrayando una línea. Firmé sin leer porque confiaba, y confiaba porque los amaba. Durante los siguientes días, traté de no hundirme. Fui a pie hasta el pueblo, compré comida básica, limpié con vinagre los estantes, abrí las ventanas. Pero por dentro era otra cosa. Me convertí en una presencia muda que caminaba con pasos suaves, que evitaba mirarse al espejo, que preparaba té, pero no lo bebía.
La traición me había traspasado como una bala lenta, que aún no terminaba de desgarrar todo lo que tocaba. Me dolía el cuerpo entero, no por la edad, sino por la vergüenza. Una mujer como yo, que había asistido nacimientos en condiciones brutales, que había amortajado cadáveres en pasillos saturados, que había sostenido a madres quebradas después de una mala noticia. ¿Cómo no pudo ver venir su propio desalojo? ¿Cómo no fue capaz de detectar las señales? Empecé a repasar recuerdos recientes con una lupa cruel. Cómo Irene había insistido en llevar la administración del parto. Cómo Bruno evitaba que yo participara en las decisiones. Cómo una noche me dijeron que no me preocupara por la papelería de la casa porque todo estaba bajo control. ¿Cuántas veces fui advertida en silencio y preferí no oír? Una tarde, mientras ordenaba una caja con documentos viejos, encontré el recibo de la joyería donde vendí el anillo de compromiso de Anselmo. Estaba doblado en 4 partes, amarillento por el tiempo. Lo extendí sobre la mesa y pasé los dedos por las cifras. Recordé el momento exacto en que lo dejé en el mostrador, con las manos temblorosas, mientras el dueño, un hombre calvo y silencioso, lo pesaba sin mirarme a los ojos. ¿Estás segura?, me preguntó, y yo asentí sin responder. Había algo profundamente íntimo en ese objeto. No por su valor, que no era mucho, sino por lo que representaba. El anillo no era solo un símbolo de compromiso. Era la promesa de una vida construida en conjunto, con amor, con luchas, con silencios compartidos. Al dejarlo atrás, sentí que estaba cerrando una etapa, pero nunca imaginé que ese gesto fuera el inicio del fin. El dolor no se manifestaba como un llanto constante. No, era más bien un vacío sólido, una quietud excesiva, una especie de eco que retumbaba en el pecho cada vez que pensaba en que no volvería a ver a mi nieto crecer en esa casa. ¿Cómo explicarle cuando crezca que su abuela fue desalojada al día siguiente de su nacimiento? Que lo arropó con amor y ternura, pero fue rechazada por haber cumplido su deber demasiado bien. ¿Cómo se transmite una herida sin envenenar? Me repetía que quizás algún día lo entendería. Que alguna fibra de su memoria le hablaría de mí, aunque sea en forma de aroma, de una canción de cuna, de una manta amarilla que no sabrá de dónde salió. Me aferré a esa esperanza con la terquedad de quien no tiene otra cosa. A los 10 días de mi partida, recibí un mensaje de texto de Bruno. Escueto, frío. Mamá, espero que estés bien. Si necesitas algo, avísanos. Irene y el bebé están bien. Saludos. No contenía disculpas, ni amor, ni una pizca de humanidad. No respondí. Borré el mensaje sin pensarlo. A partir de ese momento supe que ya no éramos madre e hijo, sino 2 personas que compartieron una historia antigua que él decidió cerrar con cerrojo. Al día siguiente, visité a Carmen, una vecina que aún vivía en el pueblo. Me recibió con los brazos abiertos, con una mezcla de cariño y conmoción. Le conté todo, sin omitir nada. Al principio no dijo palabra. Luego me preparó café. Me miró con lágrimas contenidas y me soltó una frase que se me quedó grabada. Rosa, te dieron el trato que a una criada que ya no hace falta. Pero tú no eres eso. Tú eres la dueña de tu vida, aunque ellos crean que la compraron. Esa noche, ya en casa, escribí esa frase en un papel y la pegué sobre el espejo del baño. Fue también Carmen quien, sin yo pedirlo, me puso en contacto con una amiga suya, Teresa, que trabajaba como asistente legal en un despacho del puerto. Me dijo que quizá podía ayudarme a revisar lo que había firmado. Dudé, no porque no quisiera enfrentar la verdad, sino porque aún me aferraba a una forma de dignidad que me hacía sentir que pelear por lo mío era mendigar. Pero luego pensé en todo lo que había callado por años, en todo lo que había dado sin pedir, y comprendí que no era justicia lo que buscaba,
sino respeto. No para castigar, sino para que mi historia no terminara como una nota al pie. Llamé a Teresa. Fue amable. Me pidió que le enviara copia de los papeles que recordara haber firmado. Busqué entre mis cosas y encontré una carpeta azul con 2 juegos de documentos notariales. Al leerlos, sentí una mezcla de náusea y lucidez. Efectivamente, la casa había sido transferida por medio de una donación irrevocable, firmada por mí ante un notario, en una fecha que coincidía con uno de los controles prenatales de Irene. Recordaba perfectamente que ese día salimos juntas, y que ella me dijo que pasaríamos rápido por un trámite. Me hizo firmar en una sala con aire acondicionado y paredes blancas. Me ofreció un café. Me habló de maternidad, de familia, de proyectos. Todo encajaba ahora como piezas de una trampa dulce. Teresa fue clara. Legalmente no hay nada que hacer para anular esa donación, Rosa. Pero si tú quieres iniciar un proceso por vicio en el consentimiento o abuso de confianza, hay camino. Largo, difícil, pero posible. Me quedé en silencio largo rato y al final solo dije: no quiero pelear por ladrillos, pero sí quiero que sepan que no nací ayer. Esa noche regresé al escritorio donde seguía la libreta de anotaciones. Escribí una sola línea. Hoy empezó algo nuevo. No sé cómo se llama, pero tiene mi cara. Y por primera vez desde que me echaron, dormí sin soñar con la cuna. El día en que decidí dejar de ser invisible comenzó como todos los demás, con el sonido agudo del gallo del vecino que parecía tener el reloj biológico estropeado, cantando media hora antes del amanecer. Y con el lento goteo del grifo de la cocina, ese que siempre prometía arreglar cuando Anselmo vivía, pero que había aprendido a aceptar como una especie de compañía involuntaria. Me levanté sin apuro, con la espalda entumecida por el colchón gastado. Me envolví en el chal gris que usaba desde hacía años, y me preparé una taza de café negro, sin azúcar, como me lo hacía en los días de guardia para no dormirme mientras revisaba expedientes o limpiaba vendajes. Caminé hasta el porche y me senté en la silla de mimbre que crujía bajo mi peso. No por mi cuerpo, sino por los años. A lo lejos, los árboles dibujaban siluetas negras contra un cielo que comenzaba a aclararse con tonos de cobre. En ese silencio húmedo, mientras la taza me calentaba las manos y los recuerdos se agolpaban sin orden ni permiso, comprendí algo tan simple como demoledor. Ya no le debía fidelidad a nadie. Ni a Bruno, ni a Irene, ni a la idea de una familia que solo existía en mi cabeza. Esa mañana, sin planearlo, elegí renunciar a la costumbre de desaparecer para no incomodar. A media mañana, tomé un autobús al puerto, con la carpeta azul que contenía los documentos de la casa, algunos recibos de pagos a nombre de Bruno y unas pocas fotos impresas que me quedaban de mis años de enfermera. Una de ellas era de un evento en el hospital, donde aparecía con bata blanca, rodeada de médicos jóvenes que me decían «jefa», con una mezcla de respeto y cariño. La llevaba por si necesitaba recordarme a mí misma que alguna vez ocupé un lugar en el mundo, que no dependía de ser madre ni cuidadora. En el trayecto miré por la ventana sin realmente ver el paisaje. Sentía dentro de mí un fuego extraño, no rabioso, sino lúcido. Como si por fin hubiera dejado de esperar explicaciones y hubiera comprendido que a veces no hay respuestas, solo decisiones. Teresa me recibió con una sonrisa tibia, con ese aire de quien sabe que está por escuchar una historia con venas abiertas. Me ofreció té, y esta vez acepté. Nos sentamos en una oficina sencilla, con estantes llenos de carpetas rotuladas a mano y una planta marchita en la esquina. Le entregué los papeles y esperé mientras los revisaba, sus ojos rápidos saltando de línea en línea. «Aquí está»,
dijo al fin. La cláusula que lo cambia todo. Renuncia voluntaria e irrevocable de derechos sobre el inmueble, transferidos a Irene Álvarez, sin compensación económica. Y la firma está aquí, clara, junto con el testigo. Bruno. Me quedé mirando esa página como si fuera un acta de defunción. No de una casa, sino de una relación. Teresa levantó la vista. Podríamos alegar que hubo dolo, o engaño. Si podemos probar que no sabías lo que firmabas, que te indujeron a error, hay base para una demanda. Pero sería una pelea larga, con costos emocionales altos. Y legalmente no te garantiza recuperar la propiedad. Lo máximo que podría ocurrir es una compensación. Me quedé pensando. ¿Y si no quiero nada? ¿Y si no quiero que me devuelvan la casa, ni el dinero? ¿Y si lo que quiero es que sepan que no me tragué la humillación en silencio? Teresa me sostuvo la mirada. Entonces hagamos otra cosa. Usemos la ley como espejo. No para castigar, sino para mostrarles quién eres. Esa frase se me quedó prendida como una luciérnaga en el pecho. Me explicó que existía una figura poco usada llamada declaratoria de no dependencia. Un documento notarial que servía para dejar constancia de autonomía personal y ruptura de vínculos obligacionales, y que podía usarse para registrar oficialmente mi voluntad de desvincularme económicamente de ellos, evitar futuras reclamaciones y dejar por escrito mi versión de los hechos. No tiene valor punitivo, aclaró Teresa. Pero es una forma legal de marcar territorio, de decir, yo ya no juego este juego. Le dije que sí. No necesitaba recuperar un techo. Necesitaba recuperar mi nombre. Firmamos los papeles días después. El notario era un hombre amable, de voz lenta, que me explicó cada cláusula con detalle. Mientras firmaba, sentí algo parecido a un temblor en el pecho, pero no era miedo. Era una especie de alivio, como cuando uno termina una guardia de 24 horas y aunque está agotado, sabe que cumplió. Al salir, Teresa me acompañó hasta la esquina. Me preguntó si quería que enviaran una copia de la declaratoria a Bruno e Irene. Dije que no. No necesito que me lean. Me basta con que exista. Esa noche, de regreso en la casa del campo, encendí la radio por primera vez en semanas. Sonaba un bolero antiguo, de esos que parecen hechos con trozos de piel. Me quedé sentada en la cocina, con la ventana abierta y el sonido de los grillos mezclado con la música, sintiendo que por fin habitaba un espacio propio, no heredado, no prestado, no invadido. A la mañana siguiente limpié la habitación del fondo, la que alguna vez usamos como bodega, y la convertí en un pequeño estudio. Coloqué una mesa, una lámpara, la libreta de notas, y empecé a escribir no sobre lo que me hicieron, sino sobre lo que aprendí. Puse como título provisional: Manual para mujeres que dan demasiado. Y el primer capítulo decía: Nunca creas que darte da derecho a quedarte. Poco a poco empecé a recibir visitas inesperadas. Una vecina me trajo tamales. El cartero, que resultó ser hijo de una paciente mía de hace años, me dejó una carta escrita a mano. Era de una enfermera joven a la que yo había entrenado y que ahora trabajaba en una clínica rural. Me decía que aún recordaba mis consejos, que me buscó en redes y al no encontrarme, preguntó en el pueblo. Me agradecía por enseñarle a no tener miedo. Lloré sobre esa carta como si fuera una bendición, porque ahí entendí que uno nunca sabe dónde caen las semillas que lanza. Un día, al volver del mercado, encontré una nota debajo de la puerta. Decía: Sé lo que pasó, no estás sola. Llámame si quieres hablar. No tenía firma,
solo un número. Dudé, pero al final llamé. Era Amalia, una mujer que vivía en la parte alta del pueblo y que años atrás me había consultado por una úlcera en el pie. Me invitó a su casa y allí, entre café con piloncillo y pan de anís, me confesó que su hijo también la había echado de su casa cuando se casó, que ahora vivía en un cuarto de azotea y que, al enterarse de lo mío, se sintió menos sola. Nos reímos juntas de nuestra torpeza para los celulares modernos. Lloramos un poco por los nietos que no veíamos. Y al final hicimos un pacto. Ni una sola más iba a callar su historia. Así nació el taller. Empezamos siendo 3. Amalia, doña Clara, que había sido maestra de primaria, y yo. Nos reuníamos los martes por la tarde en mi casa. Llevábamos galletas, papel, lápices y una caja de pañuelos. Pronto se unieron más. Lidia, que fue abandonada después de cuidar a su yerno enfermo. Magdalena, a quien su nuera acusó de energía negativa y la obligó a mudarse. Juana, que vivía con su hermana después de que su hija le dijera que estorbaba con sus quejas, cada una con su historia, cada una con su dolor, cada una con la necesidad de ser escuchada sin que la llamaran dramática o exagerada. Los llamamos los martes del silencio roto. Escribíamos, compartíamos, nos leíamos en voz alta. Alguien trajo un grabador viejo y empezamos a grabar nuestras voces. Amalia propuso enviar esas grabaciones a la radio local. Al principio nadie nos respondía. Pero un día, una locutora de la emisora comunitaria nos llamó. Nos ofreció un espacio semanal. Media hora los sábados a las 6 de la tarde. Lo llamamos La Voz de las que no fueron invitadas. Y ahí, entre historias reales, consejos, canciones, poemas y reflexiones, nos fuimos haciendo presentes. Poco a poco. Sin permiso, sin pedir disculpas. Un sábado, mientras hablaba en la radio sobre el valor de aprender a decir no, escuché mi nombre al final del programa, en una carta enviada por una oyente anónima. Gracias, Rosa, por recordarnos que aún podemos hacer ruido, incluso con la voz temblorosa. Me quebré en el aire, no por nostalgia, sino por algo más profundo. Algo que se parecía por fin a la dignidad. Esa fue mi revelación. No necesitaba recuperar la casa. Necesitaba recuperar el lenguaje para nombrarme. Y ese lenguaje no salía de los tribunales, ni de las escrituras notariales. Salía de otras mujeres, de otras derrotas, de otros intentos. Salía de mí. La llamada llegó un martes por la tarde, cuando estábamos reunidas en mi casa preparando el programa de radio del sábado. Era el 4º encuentro que grabábamos desde que la emisora nos había abierto un espacio, y para ese día teníamos planeado un episodio especial sobre los favores que nunca fueron devueltos. Inspirado por una historia que había compartido Magdalena sobre cómo cuidó a su suegro durante 3 años, solo para ser expulsada del departamento familiar, con una bolsa de plástico como única maleta. Estábamos sentadas alrededor de la mesa del comedor, cubriéndola con papeles y termos de café, cuando mi celular vibró con insistencia. No reconocí el número, pero algo en mi interior supo que era de ellos. Contesté sin decir mi nombre. Del otro lado, una voz conocida, aunque más ronca de lo que recordaba, se identificó. «Mamá, soy Bruno». Me quedé callada unos segundos. Hacía más de 5 semanas que no hablábamos. Desde su mensaje seco y sin alma, no habíamos intercambiado palabra alguna. «Necesitamos hablar», continuó, sin preguntarme si podía, sin saludar, sin notar la frialdad de mi silencio. «¿Qué necesitas, Bruno?
Pregunté finalmente con la voz baja, pero firme. Se hizo un pequeño silencio. Luego dijo: «Preferiría en persona. ¿Podemos pasar por tu casa esta tarde?» El plural no me pasó desapercibido. Irene venía también. Miré a las mujeres sentadas a mi alrededor. Amalia me observaba con una ceja alzada. Doña Clara ya sabía por mi expresión que se trataba de un reencuentro que no era deseado, pero sí inevitable. Dije que sí, que vinieran a las 5. Colgué. El ambiente se volvió espeso. No hacía falta que explicara nada. Ellas sabían que, a veces, la justicia no viene del Estado ni de las leyes, sino del acto silencioso de sostenerse erguida ante quienes intentaron doblarte. Terminé de grabar mi parte del programa. Las despedí con un abrazo fuerte, y me tomé el resto del día para preparar la casa como si fuera a recibir no a mi hijo y a su esposa, sino a fantasmas que había dejado sin cerrar. Limpié el polvo de los muebles, encendí una vela en la cocina, aireé la habitación del fondo. No porque pensara ofrecerles quedarse, sino porque necesitaba que todo estuviera en su sitio. Orden externo para sostener el caos interno. A las 5 en punto tocaron la puerta. Bruno se veía cansado, más delgado, con el cabello revuelto y las ojeras pronunciadas. Irene, en cambio, lucía impecable, con un vestido beige que seguramente costaba más de lo que valía mi refrigerador, y un bolso colgado del antebrazo, como si estuviera entrando a una reunión de negocios. No traían al bebé. Eso fue lo primero que noté. Y, por extraño que parezca, lo agradecí. No estaba lista para verlo en brazos de quien me expulsó. Los invité a pasar, sin entusiasmo ni hostilidad. Solo una cortesía mínima. Nos sentamos en la sala, uno frente al otro, con una mesa baja entre nosotros como única barrera simbólica. Bruno fue el primero en hablar. «Sabemos lo que hiciste», dijo mirando hacia un costado, evitando mis ojos. «¿Qué exactamente?», pregunté con la misma voz que usaba con pacientes que intentaban ocultar síntomas. «La declaratoria legal, la carta que le enviaste al notario, las copias que llegaron al correo del consultorio». Sonreí levemente. Teresa se había encargado de distribuir esas copias estratégicamente, no como un ataque, sino como un recordatorio. «No envié nada a tu trabajo», le aclaré. «Solo notifiqué a las entidades correspondientes que ya no formo parte de sus decisiones, que no respaldo futuras operaciones en mi nombre y que no me busquen si algún día faltan fondos. Es una protección, Bruno. Para ustedes y para mí». Irene se cruzó de brazos. «Fue innecesario. Nos expusiste». El banco llamó a preguntar. Hubo rumores entre los clientes. La miré por primera vez directamente, y me impresionó lo poco que me afectaban sus palabras. No fui yo quien les quitó nada. Solo dejé de sostener lo que no me pertenece. Bruno pareció inquietarse. «Mamá, estamos en una situación delicada. El negocio necesita una inyección de capital. Estamos empezando. Todo está a nombre de Irene, como la casa. Pero los pagos se acumulan, y tú sabes que...». Me interrumpí antes de dejar que el veneno subiera a la lengua. En lugar de reproches dije: «Lo que sé es que pusiste la casa a su nombre, usando mi confianza, y que ahora vienes a pedirme ayuda, sin siquiera disculparte». Él bajó la cabeza. Irene mantuvo el rostro firme, pero el rubor en su cuello la traicionó. Les ofrecí café. No porque lo merecieran, sino porque no soy una mujer que niega hospitalidad. En la cocina, mientras el agua hervía,
Pensé en las tantas veces que preparé café para los médicos del hospital, para los familiares de pacientes, para funerales y bautizos. Siempre ofreciendo, siempre sirviendo. Ahora servía café para marcar los límites de mi casa. Volví con la bandeja. Lo coloqué con cuidado y los dejé beber en silencio unos minutos antes de volver a hablar. ¿Para qué vinieron realmente?, pregunté, sin suavizar la pregunta. Bruno me miró entonces. Por fin. Con ojos brillosos, con un temblor en el labio inferior que recordaba cuando era niño, y se caía de la bicicleta. «Para pedirte ayuda», dijo. «No solo por el dinero, porque las cosas se nos salieron de control. Porque Irene está agotada. Porque el bebé llora por las noches. Porque yo no sé si hice bien. Porque te extraño, mamá». Ese mamá me golpeó con fuerza. No por lo que significaba, sino por lo que había dejado de significar. Irene se mantuvo callada, y eso me pareció más honesto que cualquier disculpa. Había algo en su silencio que reconocí. El cansancio de saberse al borde del abismo. Pero también había cálculo. Lo había tenido siempre. Y no pensaba caer en su juego. «No estoy en condiciones de ayudar», dije finalmente. «Ni material ni emocionalmente. He comenzado una nueva etapa, y ustedes no forman parte de ella». Bruno asintió, despacio. Irene se levantó sin decir más. Él la siguió. Antes de cruzar la puerta se giró y dijo: «¿Puedo traerte al niño un día? Solo para que lo veas». Lo pensé un instante. Y respondí: «No por ahora. No hasta que entienda lo que pasó. Cuando lo entienda, quizás él decida buscarme». Esa noche dormí con el cuerpo pesado, pero el alma en orden. Había cruzado una línea sin volver atrás. Había dicho no, con todas sus letras. No con rabia. No con revancha. Solo un no sereno que me protegía del desgaste. Al día siguiente, mientras regaba las plantas, recibí un mensaje de Teresa. «Ya lo saben, ¿verdad?», respondí con un emoji de taza de café. No necesitábamos más palabras. Con el paso de los días, comenzaron a llegar noticias indirectas. Una vecina me contó que Irene estaba cerrando el negocio. Otra me dijo que habían puesto la casa en venta. Bruno comenzó a buscar trabajo fuera del consultorio. Y supe por un mensaje breve de Amalia que alguien había preguntado en la radio por el programa La voz de las que no fueron invitadas. Éramos escuchadas. No solo como voces quebradas, sino como mujeres que se rearmaban después del golpe. En uno de nuestros encuentros de los martes, Magdalena propuso organizar una charla pública en la biblioteca del pueblo. Un encuentro de mujeres mayores que habían sido desplazadas, no solo físicamente, sino simbólicamente. Acepté ser la primera en hablar. Me paré frente a 20 sillas ocupadas por ojos atentos, por cuerpos cansados, por manos cruzadas con nerviosismo. Les conté mi historia, no como víctima, sino como testigo. Les dije que el amor no nos obliga a quedarnos donde ya no somos vistas, que la lealtad no es una soga al cuello, que podemos alejarnos sin dejar de amar, pero que el amor no justifica el maltrato. Ese día, al terminar mi charla, una mujer de cabello blanco y ojos oscuros se acercó, tomó mi mano y dijo: «Gracias, Rosa. Hoy vuelvo a mi casa con la cabeza un poco más alta». Ese fue el verdadero pago. No la devolución de una casa, no un nieto entre mis brazos, sino saber que mi voz, la misma que fue silenciada tantas veces, había ayudado a otra a sostenerse.
Nunca imaginé que el cierre real de aquella historia no vendría con gritos ni portazos, sino con el sonido seco de una carpeta colocada sobre una mesa. Fue una tarde templada de jueves cuando me citaron en la notaría del puerto. Teresa me explicó por teléfono que Irene y Bruno, presionados por problemas financieros, habían decidido vender la casa y que necesitaban formalizar todo el traspaso con los nuevos propietarios. Te incluyeron como firmante simbólica, no por obligación legal, sino porque quieren cerrar esto de forma correcta, según ellos, dijo Teresa con tono ambiguo. Le pregunté si era necesario que yo asistiera, y ella me respondió con algo que aún hoy retumba. No tienes que ir, pero a veces uno necesita ver cómo se cierra una puerta para poder dejar de mirar hacia atrás. Llegué al despacho 10 minutos antes de la hora acordada. Iba vestida con mi ropa de siempre, sin pretensiones. Pantalón de lino, blusa de algodón, el chal gris sobre los hombros. Llevaba en el bolso una libreta pequeña donde había anotado, en letra temblorosa pero firme, lo que quería decir si me daban la oportunidad. Me senté en una sala de espera decorada con plantas artificiales y revistas atrasadas. No temblaba, no sudaba. Me sentía como si estuviera presenciando un ritual de otra persona, una ceremonia que no me incluía, aunque mi nombre estuviera en los documentos. Minutos después, Bruno e Irene entraron juntos. Él llevaba una camisa blanca arrugada y una expresión de derrota apenas disimulada. Ella lucía elegante, como siempre, pero su postura había cambiado. Ya no se sentaba con el torso erguido y la barbilla alta, sino con los hombros tensos y la mandíbula apretada. Nos saludamos con un gesto casi imperceptible. Teresa nos condujo a una sala pequeña, con una mesa de madera, 4 sillas y una lámpara de luz cálida que no lograba suavizar el ambiente. El notario leyó el documento en voz alta. Mencionó nombres, fechas, cifras, direcciones. Cuando pronunció el nombre de Anselmo como antiguo titular de la propiedad, algo dentro de mí se estremeció. Miré la carpeta con las escrituras. Recordé el día en que las firmamos por primera vez, él y yo, con las manos manchadas de tierra, después de colocar los últimos ladrillos del muro trasero. Nadie pensó entonces que esa casa tendría que ser defendida como un botín de guerra. Al final del trámite, cuando todo parecía cerrarse sin palabras, el notario preguntó si alguien quería añadir algo. Teresa me miró con una leve inclinación de cabeza. Saqué mi libreta, la abrí en la página señalada, y con voz baja pero nítida, leí. Hoy no firmo por obligación, ni por costumbre, ni por culpa. Hoy firmo para que este capítulo quede atrás, sin rencor, pero con memoria. Esta casa fue el escenario de mis años más felices y también de los más dolorosos. La construí con amor, la habité con esfuerzo, la entregué por ingenuidad y ahora la dejo atrás por decisión. No busco reconocimiento ni reconciliación, solo quiero que conste, aquí y ahora, que fui parte de esta historia hasta el final, aunque muchos intentaron borrarme. Cerré la libreta. Nadie dijo nada, ni una palabra. Solo el sonido del bolígrafo del notario al completar la última línea. Salimos de la sala uno por uno. Afuera, el sol ya bajaba, proyectando sombras largas sobre la acera. Me alejé sin mirar atrás. No necesitaba ver sus rostros. Ya los había visto demasiado tiempo. Caminé sin rumbo fijo, dejando que los pasos me llevaran por calles que conocía de memoria. Pasé frente al hospital donde trabajé 30 años. Vi a una joven enfermera en la entrada, fumando un cigarro y revisando su celular. Me vio, asintió con cortesía, y volví a sentirme parte del mundo, aunque fuera solo por ese gesto. Al día siguiente, recibí una carta. No estaba firmada.
Era un sobre blanco, sin remitente. Dentro había una foto del bebé. Dormía con una expresión de paz absoluta. En la parte trasera, alguien había escrito: para que recuerdes que algo bueno salió de todo esto. No reconocí la letra. No era de Bruno ni de Irene. Tal vez fue de alguien más. Quizás de la enfermera que me vio salir aquella noche del parto. Quizás de alguna vecina. Nunca lo supe. Pero guardé la foto entre las páginas de mi libreta. Los días que siguieron fueron de una calma inesperada. Volví a mi rutina de jardín, de café con las mujeres del grupo, de programas de radio, de escritos que ya no dolían sino que tejían. Comencé a recibir cartas de otras partes del país, mujeres que nos escuchaban y que se animaban a contar sus historias. Había algo profundamente sanador en ese intercambio. Convertir el dolor individual en tejido común. Pero el verdadero cierre no vino en una notaría ni en una carta anónima. Vino semanas después, un sábado por la tarde, cuando terminábamos de grabar un episodio especial sobre el perdón. Yo había hablado sobre cómo a veces perdonar no significaba olvidar ni justificar, sino simplemente soltar la carga del resentimiento para caminar más ligera. Mientras guardábamos los equipos, doña Clara se me acercó y me entregó un sobre. Llegó a la biblioteca para ti. No tiene remitente, pero creo que debes leerlo. Lo abrí en casa, con manos que no temblaban, aunque el corazón sí. Era una carta escrita a mano, con tinta azul. Reconocí la letra de Bruno. Decía: mamá, no sé cómo empezar, así que lo haré sin rodeos. Te fallé. Te traicioné. Pensé que estaba haciendo lo correcto al cuidar a mi nueva familia, pero lo hice destruyendo la que me dio origen. Me dejé llevar por la comodidad, por el miedo, por la presión. Dejé que Irene decidiera muchas cosas que yo debía haber enfrentado contigo. No supe poner límites. No supe defenderte. No supe ser hijo. Ahora entiendo lo que hiciste por mí durante toda mi vida. Lo entiendo tarde, sí, pero lo entiendo. No escribo para pedir perdón, porque sé que eso no se exige. Escribo para agradecerte, por haber estado, por haber resistido, por haberte apartado con dignidad. El niño crece bien. A veces se queda mirando una manta amarilla que tú tejiste. Se calma con ella. Yo creo que te recuerda, aunque no te haya conocido como debió. Si algún día quieres verlo, estamos aquí. Pero si no, lo entenderé. Solo quería que supieras que ya no vivo en esa casa. La vendimos. Nos mudamos. Y cada rincón que habito ahora me recuerda lo que perdí. Gracias por todo. Bruno. Leí esa carta 2 veces. No lloré. No sonreí. Solo cerré los ojos y respiré profundo. Luego tomé la libreta, busqué la página donde había escrito mi primera frase, aquella del principio, y añadí una línea más abajo. Y a veces, sin buscarlo, el eco vuelve. No para corregir. Solo para decir, aquí estuve. Nunca volví a pisar aquella casa. Ni cuando la pusieron en venta. Ni cuando escuché que la habían comprado unos forasteros que querían convertirla en oficinas de una agencia de seguros. Ni cuando alguien me dijo que habían derribado el muro del jardín para hacer un estacionamiento. Preferí recordarla como era. Con su reja verde oxidada, las plantas de albahaca creciendo cerca del lavadero, y ese olor a sábanas secadas al sol que siempre me envolvía cuando abría las ventanas en la mañana. La memoria, si una la cuida bien, también puede ser una casa. Y yo decidí habitarla en lugar de mendigar llaves que ya no abrían nada. Pasaron meses.
Las estaciones fueron cambiando sin alardes, como suelen hacerlo en el campo, con señales sutiles que solo se notan si se tiene tiempo para mirar. La floración temprana de los ciruelos, la llegada de los grillos, la forma en que la tierra respira. Después de una lluvia fina, mi cuerpo también cambió. Me sentía más lenta, sí, pero no más frágil. Al contrario. Había algo en la rutina silenciosa que fortalecía mis huesos. Aprendí a disfrutar de los desayunos sin prisa, de las caminatas solitarias por el sendero que va al arroyo, del crujido de la leña bajo el cazo del café, del simple hecho de no deberle nada a nadie. El grupo de mujeres creció. Ya no cabíamos en mi cocina, así que nos reuníamos en la vieja biblioteca del pueblo, que don Daniel, el bibliotecario, nos prestaba con gusto cada martes. Le llamábamos el salón de las que volvieron. Algunas venían solo a escuchar. Otras leían textos que habían escrito en servilletas, en papeles rotos, en el reverso de facturas. Se formó entre nosotras algo que ninguna psicóloga ni ningún juez podría por haber ofrecido. Un pacto de no juicio. Una red hecha de historias mal contadas y verdades rescatadas. Lo que empezó como una reacción ante mi propio despojo, se convirtió en un pequeño refugio colectivo. Me enorgullecía, pero también me recordaba que todo lo vivido no había sido en vano. Nunca respondí la carta de Bruno, no porque no lo mereciera, sino porque entendí que lo más importante ya había sido dicho. A veces el perdón no se entrega con palabras, sino con decisiones. Y yo decidí no arrastrar más esa culpa que no era mía. Guardé la carta junto a la foto del bebé, entre las páginas de mi libreta, como quien guarda una historia cerrada con hilo invisible. A veces la saco, la leo en voz baja, la acaricio con los dedos, pero nunca más he sentido la urgencia de actuar. Si un día ese niño crece y desea conocerme, sabrá cómo encontrarme. Y si no, también está bien. Hay abrazos que solo se dan en otra vida. He dejado de esperar llamadas. No me duele que no aparezcan. Me ha tomado tiempo, pero he aprendido que no toda ausencia es abandono. Hay presencias que pesan más que las soledades, y yo he elegido rodearme de silencio que consuela, en lugar de palabras que hieren. Mis días ahora se parecen a mí. No son perfectos, ni gloriosos, pero son míos. Me los he ganado. He vuelto a escribir, esta vez para otras, para las que vienen después, para las que aún creen que dar todo de sí garantiza un sitio en la mesa. Les digo que no, que el amor no se mide en sacrificios, que a veces irse es también una forma de quedarse, que hay despedidas que son principio y no final. Anoche soñé con Anselmo. Estábamos en la casa del campo, sentados en el porche, él con su sombrero de paja y yo con una manta sobre las piernas. No hablábamos. Solo mirábamos cómo el sol bajaba detrás de los álamos. Desperté con una paz rara, como si por fin él también hubiera entendido que todo esto no fue un fracaso, sino una larga lección sobre cómo sostenerse en medio del derrumbe. Me levanté, preparé mi café, salí al jardín y sin saber por qué, me reí sola. Me sentí viva, me sentí libre. Me sentí por primera vez en mucho tiempo completa. Y así, sin rencor, sin revancha, sin final feliz pero con verdad, termina mi historia. La de una madre que dio todo, que perdió mucho, que eligió quedarse con lo que no se puede robar. La dignidad, la memoria, la palabra. Si alguna vez alguien escucha mi voz en una radio lejana, o lee estas páginas que te he escrito con manos viejas pero firmes, sabrá que fui real. Que estuve aquí. Que no me borraron. Y que a pesar de todo, seguí.